Buenas tardes, jóvenes, señoritas. Mil disculpas por el atraso, problemas de conexión de última hora, más bien que lo superé. Están 45 estudiantes. En el momento más sorpresivo voy a tomar una captura de pantalla para contar la asistencia. O sea que no vale salirse del aula. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Juventud, Sí, está Licen. bien. Qué bien, Carla, qué bien. Debe estar bien porque el joven tiene que tener problemas. Además, hoy es Día del Niño y les felicito por el Día del Niño, pero no digan, no soy niño, ¿no? Un niño en el corazón. Entonces, a ese niño que tenemos en el corazón, le mando felicitaciones por este día. O sea que está claro, ¿no? Todos tenemos un niño. Bueno, a ver, como están calladitos, empezaré con la clase y me interrumpen cuando tengan que interrumpirme, cuando tengan algún problema, cuando tengan que repetir. Bueno, ustedes tienen la palabra en ese sentido. Bueno, el tema 2, el 1 ya hemos explicado la anterior semana, hemos terminado el tema 1. Muy interesante, porque se refería a la teoría política. ¿Qué tiene, cómo estudia la teoría política los problemas políticos de un país en un periodo determinado? Ahora, por ejemplo, vamos a ver el periodo del Estado boliviano, de la fundación de Bolivia de 1825 a 1880, casi 55 años. En una clase vamos a intentar explicar. Tiene antecedentes, raíces muy importantes que va a determinar la situación del país. No se puede saber lo que pasa ahora si no sabemos lo que pasó en el momento de la creación. Creo que, claro, que tiene mucho que ver con medicina, ¿no? Por ejemplo, está demostrado que las enfermedades que tenemos, ¿no? Generalmente en, en la genética, ¿no? Sí, imagínense ustedes, incluso cuando estamos naciendo, ya estaba en nuestros genes las enfermedades que iban a tener, ¿no? Entonces, es razón. Lo importante es el estudio del país, ¿no? Del origen. Ya saben ustedes, son estudios en colegio, ¿no? ¿Quiénes han sido los libertadores que han participado, que han sido protagonistas en la fundación del Estado boliviano? El año pasado han estudiado formación social boliviana. Es diferente al Estado boliviano. El Estado boliviano más que todo es político, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando preguntábamos a los grandes cientistas políticos, eh, preguntábamos qué es la política y nos respondía el Estado, ¿no? O sea que Estado y política prácticamente son sinónimos, Estado y política. Entonces, aquí hay mucho que hablar sobre Bolívar, sobre José Antonio de Sucre, pero nosotros avanzaremos. Eh, ¿Cuáles, preguntamos la pregunta de investigación? ¿Cuáles los alcances del discurso de los libertadores sobre la realidad nacional? Los discurso sobre la realidad nacional. ¿Cuál su proyección
en la construcción del Estado Nacional Republicano. Entonces, aquí lo primero que tenemos que saber como políticos, pero políticos cultos, políticos que van a ser el cerebro de los trabajadores, ¿no? Los profesionales orgánicos de los trabajadores son orgánicos porque forman el cerebro del cuerpo de los trabajadores. Por eso estudiar en la universidad de los trabajadores es que lleguen a ser el cerebro de los trabajadores. Entonces, tenemos que saber cuál es el origen ideológico, ¿no? Estamos estudiando el discurso. Recuerden ustedes, ¿qué es el discurso? La teoría política, ¿no? El discurso dominante. Entonces, estamos estudiando el discurso dominante en el momento de la fundación del Estado boliviano. Estudiamos los orígenes del pensamiento político de los libertadores, ¿no? Está demostrado que los libertadores tenían el pensamiento político de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? ¿No? Todo ese movimiento ideológico político que ha nacido con la Revolución Francesa, ¿no? Saben ustedes que Bolívar estuvo en Francia, estuvo en Europa, antes de hacer el trabajo de liberación de los países, ¿no? Entonces, eso es clave. Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el origen de la ideología política de los libertadores, ¿no? Entonces dirán ustedes que la Ilustración, ese movimiento ideológico dominante a partir de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Y qué es la Ilustración? ¿Qué es la Ilustración? Aquí dice, por ejemplo, lo que ocurre en Europa se convierte en paradigma universal. ¿Saben lo que es paradigma? ¿No? Frente a la autoridad monárquica de los dogmas, ¿no? Y se pasa a las ideas de independencia. En este pasafito, ¿qué nos quieren decir? Que la Ilustración, dice, se convierte en paradigma universal. Es decir, todo el mundo prácticamente asume, ¿no?, que la ideología de la Ilustración es la que debe aplicarse. ¿Y cuál es esa ideología de la Ilustración? ¿No? Antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, y de las revoluciones en toda Europa, y después llega a América esa revolución con los libertadores, ¿no?, que, bueno, dominaba el absolutismo monárquico, ¿no? Recuerden, dominado por la monarquía española, ¿no? Las monarquías europeas, ¿no? Ahí no había libertad, ¿no? Y todo era, ¿no?, lo que dice Dios, ¿no? La ciencia, nada. Tiene que copiar lo que dice la Biblia, ¿no? Pero aquí con la Ilustración dice nada de eso, ¿no? Primero aquí vamos a ser libres, nada de monarquías, ¿no? Se rompe con las monarquías, ¿no? Nada de todo, sino que aquí vamos a nosotros pensar como la ciencia, a partir de la ciencia. Y, por supuesto, vamos a ser independientes de la religión, ¿no? Sobre todo del cristianismo, ¿no? Vamos a adoptar una religión natural nosotros, ¿no? Esa es la idea central de la Ilustración, ¿no? Contra la monarquía absoluta. La Ilustración tiene el discurso de que tiene que haber libertad de pensamiento, nada de leyes, ¿no? Y se tiene que, como se hizo en la Revolución Francesa, ¿no? Se fundó la República Francesa. Y eso va a pasar en América, ¿no? Con Bolívar y Sucre, fundar las repúblicas, ¿no? Porque antes eran virreinatos,
Ahora vamos, a partir de la revolución de los libertadores, entonces se va a fundar las repúblicas. República de Bolivia. Eso, eh, entonces, aquí nos hablan los aspectos ideológicos, ¿ya?, de la fundación del Estado boliviano. Recuerden ustedes, ¿cuál es la teoría modular? El discurso, tendremos una forma de Estado, ¿no? Y esa forma de Estado, instituciones políticas, ¿no? Y las instituciones políticas, ¿no?, tienen actores políticos, ¿no? Y después estudiamos las relaciones internas y externas del Estado. Esa es la complejidad del estudio de la política. No es decir, yo pienso tal cosa, listo, ¿no? A mí no me interesa, sino tenemos que entrar de los trabajadores miradores de ustedes, el cerebro, por eso dice profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Y para hacer el cerebro, y estudiamos aquí a de Tracy. ¿Quién es el caballero? El periodo de la Ilustración. Era el ideológico en sus escritos. Sucre citaba siempre a Destus de Tracy, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que el ideológico del mariscal Sucre, ¿no? Hubo un periódico en el periodo de la presidencia del mariscal Sucre en Bolivia, que se llamaba, ¿no? Y en Bolivia, pues, en todos sus artículos tenía como referencia el pensamiento de Destus de Tracy, ¿no? Todos los documentos, ¿no?, con la fundación de Bolivia, lleva el sello siempre de la Ilustración. Es de este periodo de la Ilustración, un filósofo destacada de la Revolución Francesa, ¿no? Eso, entonces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ideológica del mariscal Sucre? Es de Tracy, ¿no? Justamente se explica en el Cóndor de Bolivia, el periódico del periodo del mariscal Sucre. Claro, aquí dice, además del periodo de estos grandes filósofos de la Ilustración, el más connotado y más cercano de Sucre, de Tracy, ¿no? Después vamos a ver que el Acta de la Independencia también asume los aspectos ideológicos de la lucha de los libertadores en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, ¿no? De momento, por ahí, hasta ahí lo dejamos, ¿ya? Entonces, el aspecto ideológico, lo ideológico, el discurso que Estado boliviano, cómo el Estado boliviano, qué ideología tiene el Estado boliviano, ¿no? Está también la conciencia libertadora de los libertadores contra la conciencia colonial, ¿no? La conciencia libertadora que se ha forjado, imagínense tantas batallas que han tenido los libertadores venciendo al ejército colonial, ¿no? Entonces, producto de esa batalla también crea ideología, ¿no? La ideología
la conciencia libertaria que tienen los libertadores, ¿no? Aquí dice, sin duda, Bolívar y Sucre venían de una conciencia libertaria, que equivale a decir autoconciencia acumulada a lo largo de los años de guerra libertaria, ¿no? Esta es la clave del conocimiento de qué ha pasado con Bolivia. Esta es la clave. Dice, pero los redactores del Acta de la Independencia, los diputados de, de la Asamblea, entonces, dicen, no pasaban los límites de una cercana convivencia con la monarquía. Sí, a partir de este nacimiento ya hay una contradicción ideológica, ¿no? Mientras los libertadores habían adquirido una conciencia libertaria contra la conciencia colonial, pero resulta que los diputados de la Asamblea, llamada Asamblea Constituyente, la Asamblea de Diputados, estaba formado en su mayoría por representantes que habían vivido, dice aquí, prácticamente disfrutando de la colonia. Entonces, aquí nace la gran contradicción de Bolivia, ¿no? Por un lado está la conciencia libertaria, que a veces libertadores, por otro lado los diputados, y esos representan a una clase social, ¿no? Que se apodera después del Estado boliviano. Vamos a verlo con calma. Pero eso es muy importante lo que estoy. De aquí van a salir muchas preguntas del examen, ¿no? El carácter ideológico de la fundación del Estado boliviano, el periodo, el discurso de los libertadores. ¿Cuál es el discurso de los libertadores? Ya sabemos, ¿no? La ilustración contra la monarquía, ¿no? Aquí la ilustración significa, por eso ilustración, seguir las enseñanzas de la ciencia, de las ciencias naturales. Nada de dogmas. Si se corta, me van a esperar, por favor, porque están anunciando que el internet está muy bajo. Entonces, aquí reitera, ¿no? Los que ayer fueron partidarios del régimen colonial, ahora en la República, ¿no? Prácticamente en su discurso proclaman el final de la inseguridad, ¿no? Del sistema inquisitorial contra la libertad, ¿no? Aquí, estos que tienen la ideología colonial, ¿no? En su discurso, pues, declaran estar en contra ya de la colonia, ¿no? A favor de los libertadores. Se acomodan a la coyuntura de los libertadores. La clase pudiente, los ricos del periodo colonial, que ellos son los que forman la Asamblea de Diputados. Vamos a verlo mejorcito, el discurso de la conciencia colonial de los dos. ¿Saben quién es Gabriel Llané Moreno? Gabriel Llané Moreno es el nombre de la Universidad de Santa Cruz. Gabriel Llané Moreno ha sido para muchos el escritor más de la historia, más connotado que ha tenido Bolivia. Sobre todo, ha investigado mucho sobre el periodo colonial. Y Gabriel Llané Moreno, ¿no? Dice a la Asamblea de Diputados, ¿no? Los dos caras, Asamblea de los dos caras. ¿Por qué Asamblea de los dos caras? ¿No? Porque, claro, por un lado son republicanos, apoyan la ideología libertaria de los libertadores, ¿no? Por otro lado, ellos van a producir la conciencia colonial en Bolivia. Van a ver que, ¿por qué tenemos nosotros
¿Por qué se ha producido la colonia en Bolivia? ¿No? A partir de estos caballeros, ¿no? Que habían disfrutado de la colonia, se habían vuelto ricos con la minería, con el comercio internacional, se habían vuelto ricos haciendo, eh, mm, cobrando, por ejemplo, siendo funcionarios de la colonia, estos van a dominar a la Asamblea General, ¿no? Y a partir de ahí nace la contradicción entre ideología libertaria e ideología colonial. Entonces, ¿no? ¿Cuál es el discurso dominante en este periodo? La ilustración, ¿no? La ilustración. Pero la ilustración tiene una ideología que va a dominar, ¿no? Todo el periodo del capitalismo. En realidad, eh, la burguesía, el futuro capitalismo dominante, ¿no? Contra las monarquías, ¿no? Entonces, el capitalismo tiene ideología, ¿no? Que nace con la ilustración, se llama el liberalismo, ¿no? ¿Recuerdan en este momento todavía esa lucha entre el liberalismo y el Estado plurinacional? Hay esa lucha todavía, ¿no? Entonces, ¿qué dice el liberalismo? Esto es bien profundo, ¿ya? Y eso tenemos que dominar, ¿ya? El liberalismo, fundamento teórico de los estados emergentes. Claro, todos los estados que han nacido, el estado federal argentino, el estado chileno, el estado federal brasileño, el estado boliviano, tienen como fondo teórico el liberalismo. ¿Qué dice el liberalismo? Aquí este estudioso José Victoriano Lastarria nos explica, ¿no? Pedagógicamente en qué consiste el liberalismo, ¿no? Dice, lo más importante de una sociedad es la libertad individual. Una ley social semejante a las leyes de la naturaleza, ¿no? Pero también diferente. Claro, es una ley social, no puede ser ley de la naturaleza, pero es semejante a las leyes de la naturaleza, dice, ¿no? La libertad individual. ¿Y en qué consiste la libertad individual? ¿No? Dice, para formar un Estado republicano, la libertad individual tiene que estar garantizada, ¿no? Por el Estado, ¿no? La libertad individual, ¿no? Entonces, a ver, para no perdernos, eh, la libertad individual tiene 5 derechos. Van a ver que es un sistema bien importante. El liberalismo, fundamento teórico de los estados emergentes. Pregunta de examen, ¿no? Explique usted el fundamento teórico de los estados emergentes, ¿no? Ya que el liberalismo, ¿no? Pero no se quedan allí, sino explican el liberalismo. Lo fundamental del liberalismo, la libertad individual. La libertad individual. No estamos hablando de la libertad social, sino de la libertad individual en el discurso del liberalismo. Y dice Anastasia, dice, tiene 5 derechos fundamentales, 5 derechos. Dice, el primer derecho, ¿no?
que comprende la libertad individual es de disponer de nuestra persona. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos para poder ir y venir y estar donde queramos. O vas a viajar, o no vas a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, el individuo de disponer de nuestra persona, ¿no? Disponemos o nosotros queramos, sí, el trabajo que nosotros queramos tener. No nos pueden decir, tú vas a trabajar aquí, no, aquí, ¿no? O allá, sino que la libertad individual, ¿no? Dice, disponer de nuestra persona y disponer dónde vamos a trabajar, en qué ocupación nos vamos a practicar, ¿no? Vean, es un poco complejo, pero necesario, ¿no? El liberalismo. Después vamos a estudiar las otras, ¿no? Las otras ideologías interesantísimas, ¿no? Que hubieron en el proceso político boliviano. Entonces, dice, la libertad individual, ¿no? También comprende un segundo derecho. ¿Cuál es ese segundo derecho? Usar nuestra inteligencia como queramos. No nos pueden decir, no, cuidadito, aquí vas a pensar como yo pienso, o vas a pensar como piensa el Estado. ¿No? Tenemos que tener nuestra inteligencia según nuestro libre albedrío, dice, ¿no? Dice, así como nosotros usamos la luz, el aire, el calor, el gozo de nuestra inteligencia tiene que ser igual de libre. No nos pueden decir que nuestra inteligencia, pues, ¿no? Esto es bien importante porque hay dictaduras, por ejemplo, la dictadura nazi, ¿no? Ah, no, tú estás pensando diferente al nazismo. Listo, ya muerto, que no hay problema. Sino que tiene que la libertad individual también comprender el derecho de disponer de nuestra inteligencia. Pensar, opinar, creer y practicar un culto, ¿no? Y enseñar. Ese es el libre albedrío de nuestra inteligencia. Pensar como queremos, opinar lo que queremos, creer el culto que nosotros creamos, ¿no? Esto tiene mucho con la libertad de cultos, ¿no? Y también poder enseñar con nuestra inteligencia, ¿no? Entonces dice, bueno, vean ustedes, la libertad individual, el fundamento del liberalismo. Hasta ahora hemos estudiado dos derechos de la libertad individual. El derecho de disponer de nuestra persona, de ocuparnos donde queramos ocuparnos, y el derecho a usar nuestra inteligencia. Y el liberalismo tiene un derecho. ¿Cuál es ese tercer derecho? ¿No? Aplicar nuestras fuerzas al trabajo que creamos conveniente. Hacer, clave, hacernos dueños absolutos de los bienes que adquirimos por, por la aplicación de nuestras fuerzas. Esto es bien importante. Después, bueno, ya tenían que haber estudiado en segundo año en economía política, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de la propiedad? ¿No? Y aquí dice, ¿no? El fundamento de la propiedad es la aplicación de nuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo tiene que ser nuestro, ¿no? Dice, aplicar nuestras fuerzas al trabajo que creamos conveniente y hacernos dueños absolutos de los bienes que adquirimos por la... Entonces, cuando me pregunte,
¿Cuáles son los fundamentos de la libertad individual? Tienen que ustedes explicar el primer fundamento, el segundo, el tercero. Entramos al cuarto fundamento, el derecho de reunión o asociación. La libertad individual también comprende el derecho a reunirnos con quien queramos, asociarnos como queramos. No puede haber libertad individual si está restringida. Vamos a ver, en las dictaduras, por ejemplo, estaba prohibido reunirse, estaba prohibido asociarse, ¿no? Pero aquí el fundamento, ¿no?, del liberalismo, que es la ideología dominante de los estados emergentes, ¿no?, que es la ilustración, nos dice la libertad individual. Comprende también el derecho de reunión y el derecho de asociación. Y como a los derechos está la igualdad ante la ley. Hasta ahora, miren ustedes, entra a un restaurante, aquí no he visto ni uno, pero en La Paz, ¿no?, en un restaurante está puesto un anuncio: todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eso les han obligado a poner, porque, ¿no?, si uno quiere ir a almorzar a un restaurante, puede entrar donde quiera, al restaurante que quiera. Nadie le puede decir, no, 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 aquí no puedes entrar. No le pueden decir, porque todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y este es el derecho que complementa a los derechos anteriores para alcanzar la libertad individual, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, esos son los fundamentos del liberalismo. En Bolivia, Bolivia ha tenido muchos eh, cientistas, políticos, sociólogos connotados. Lo que pasa es que dicen, ¿no?, eso que el boliviano no nos ha metido a la cabeza. No, lo extranjero es lo mejor. Boliviano, boliviano. Es la ideología que tenemos aquí bien metido. Pero podemos citar, por ejemplo, a Jaime Mendoza, ¿no? ¿Cómo se llama la diagonal que tenemos desde Sucre hasta Oruro? Mendoza, en homenaje a este caballero, ¿no?, ideólogo del liberalismo en Bolivia, ¿no? Lo mismo, ya citamos a Gabriel Gené Moreno, y también se destaca Mamerto Oyola, ¿no? Pregunta de examen: ¿cuáles son los ideólogos del liberalismo en Bolivia? Te dirán el más connotado, Jaime Mendoza, ¿no? Jaime Mendoza fue un cieño, decía, fue Gabriel Gené Moreno, Santa Cruz, Mamerto Oyola, creo que es de Sucre. No estoy muy seguro de Mamerto Oyola. ¿Cuáles son los alcances del discurso de los libertadores, ¿no? Ya volvemos aquí a la contradicción. Mientras los libertadores venían con ese discurso nacido en la ilustración, con el discurso liberal, ¿no?, de la libertad individual, apoyado en esos 4 derechos, pues la Asamblea General de Diputados está bien, pero han reproducido la ideología que ellos tenían dominante. Entonces, ahí es la primera contradicción que tiene Bolivia. Y la explicación de por qué Bolivia no ha crecido tanto como Argentina, como Brasil, como Perú, como Chile. ¿Qué ha pasado? Es una de las principales contradicciones del Estado boliviano, la contradicción entre el pensamiento de los libertadores y
la ideología colonial que tienen los miembros de la asamblea. Los asambleístas representan a una clase social dominante, ¿no? Aquí es bien importante lo que nos está diciendo el autor del texto. El texto les voy a mandar, ¿ya? Y voy a poner a la foto que... El problema es que en la fotocopiadora lo van a deshojar, seguro que lo van a deshojar. Deshojado. Ese que traer, pero no me va a dar tiempo para, bueno, tengo que sacar a mi texto, yo creo, ¿no? Dice, porque respondiendo a la pregunta planteada sobre los alcances del discurso político en la realidad nacional, solamente cabe una respuesta. Esto es importantísimo, ¿no? La presentación de los hechos políticos de un lado y de mérito al que habían caído la clase descendiente a causa del poder colonial en el Perú, sin solución continuidad de 1985, en la Asamblea General de Diputados quedaron un hipócritas de la guía, ajenos a las guerrillas de 16 años de resistencia, ¿no? Sin caer en falsas intereses, con ¿no? El protocolo de cada han dominado la Asamblea de Diputados y a partir este durmiendo en la calle, ¿no? Comiendo cuando podía comer, pero fui al exterior. Y ahí van a ver el Internet. El Internet que es súper veloz. Nosotros todavía tenemos un Internet tercermundista, ¿no? Y con mucha potencia. Los Internet que en Argentina nomás. Bueno, no se están abriendo, ¿no? Claro, no estamos abusando porque no inestable. A ver, eh, volveremos, ¿no? El alcance es el, el paso clave para entender todo lo que hemos dicho. Seguro que sale un examen por aquí y dice, ¿no? ¿Cuál es el alcance del discurso de los libertadores? Ya hemos estudiado el discurso de los libertadores. ¿Cuál es el alcance en la función del Estado boliviano? Entonces ustedes miran, ¿no? El alcance del discurso de los libertadores en realidad sufrió una modificación sustancial. ¿En qué sentido? ¿No? Dice aquí, explica, ¿no? No está tal vez muy claro, pero ¿a qué se refiere esto?
la precipitación de los hechos bélicos, ¿no? Saben ustedes ¿no? los grandes levantamientos libertarios que tuvo en el territorio que después se va a llamar Bolivia, ¿no? A partir de 1809, con Murillo en La Paz, ¿no? Con Esteban Arce en Cochabamba, ¿no? Y así con Padilla, los esposos Padilla en Tarija, y así en Cochabamba, ¿no? Hay muchos libertarios, pero ¿quiénes eran se los llama mártires de la revolución por la eh, liberación del país, ¿no? Eh, Eran representantes de eran terratenientes, eran terratenientes, todos los connotados mártires de la revolución pertenecían a la clase terrateniente. ¿Qué importancia tiene esto? ¿No? Según la teoría económica, ¿no? Cuando los terratenientes, ¿no? Participan en la fundación de un país como en Argentina, ¿no? O como en Brasil, ¿no? Forman una clase que va a hacer nacer el capitalismo en esos países, ¿no? Esa es ¿no? En Bolivia, lastimosamente, esta clase terrateniente, que en otros países ha hecho nacer un capitalismo, ¿no? En Bolivia prácticamente de 109 mártires o protomártires de la liberación, ¿no? Apenas unos 9 como mucho, ¿no? Y prácticamente apaguen su micrófono, por favor. Estoy en un momento clave, ¿ya? Clave. Entonces, miren, ¿por qué Bolivia no es como Argentina? O mejor que Argentina, o mejor que Perú, ¿no? Porque aquí nace una contradicción en el momento mismo de la fundación de Bolivia, ¿no? ¿Por qué la ideología de los libertadores, ¿no? Esa ideología liberal. El liberalismo es una ideología capitalista para formar un capitalismo, ¿no? Y en su momento el capitalismo ha tenido una función de desarrollo en la humanidad, ¿no? ¿Qué ha pasado en Bolivia? Pues la clase que iba a encabezar la formación del capitalismo en Bolivia prácticamente han sido derrotados por los ejércitos coloniales, ¿no? De 109 eh, cabezas de la libertaria, apenas quedaron unos 9 que prácticamente no participaron en la fundación del Estado boliviano, ¿no? Por ejemplo, Juana Azurduy de Padilla, ¿no? Ha sobrevivido la guerra libertaria, ¿no? Estuvo en el momento de la fundación del Estado boliviano, pero no participó, ¿no? ¿Quiénes participaron? Los que nunca habían luchado por la guerra libertaria. ¿Quiénes eran esos? Pues los empresarios mineros de La Plata, los comerciantes, los burócratas que se habían enriquecido en la época de la colonia, ¿no? Ahí nace, ese es el problema, ¿no? De que en Bolivia la clase que debía formar un capitalismo fuerte prácticamente ha desaparecido con la guerra colonial. Dice, en la Asamblea General de Diputados quedaban unos antiguos burócratas de la monarquía, ajenos a la guerra de guerrillas de los 16 años de resistencia, los que sin caer en falsas sinderesis jamás se identificaron con el Estado Nacional Republicano, jamás se identificaron con el Estado
que dicen ellos que han fundado, ¿no? Ese Estado ha sido ¿no? Creado a partir de las batallas de Junín y Ayacucho. Eso ya saben por el colegio, ¿no? Pero y según hemos estudiado eh, en, en ninguna parte, ¿no? Sobre esto, sobre el discurso ideológico de los libertadores y cuál es la primera contradicción que tiene el Estado. Famosamente, la clase que podía haber ejecutado la libertad de los libertadores, ¿no? Prácticamente han sido diezmados por 15 años de guerra. Si se corta, me esperan por favor y ya vamos a terminar. ¿Qué hora es? Hasta las 5 tenemos clases por si acaso. Entonces, seguimos. Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuáles son los alcances del discurso político libertadores? Le dirán, en cuanto a la contribución del discurso dominante, la Asamblea General a los modelos de los estados nacientes es declarar la independencia política de España y organizando un Estado republicano con sus tres de poder, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Así que el aspecto libertario lo marcó como creando un Estado Nacional Republicano, como se hicieron en los demás estados emergentes, ¿no? En Chile, en Argentina, en Perú. Saben que Bolivia fue el último país que organizó como Estado libre, ¿no? Ese es otro cuento, pero. Bueno, a ver, tenemos todavía clases. Aquí no sé si van a aguantar ustedes este capítulo sobre el Estado, la formación del Estado. Es muy importante también, ¿no? La formación del Estado. Avanzamos. Tenemos 15 minutos más, 20 minutos tenemos. Entonces, al punto 2 entramos. ¿Qué es el punto 2? El Estado. ¿Recuerdan? ¿En qué nos enseña el método modular para estudiar a la política? Dice, primero tenemos que estudiar el discurso. Ya hemos estudiado el discurso, ¿no? El discurso dominante de los libertadores, que prácticamente no se aplica en Bolivia porque la clase que debía aplicar ese discurso, formar un capitalismo fuerte, ha sido diezmado por la guerra de guerrillas, en la guerra de guerrillas por el ejército colonial español, ¿no? ¿Y qué queda a cambio de esa clase que podía haber formado un capitalismo fuerte, ¿no? Una clase de comerciantes, más que todo, ¿no? O de empresarios mineros que está demostrado que la minería no genera un capitalismo fuerte, ¿no? Entonces, ese es el primer problema que tiene Bolivia, ¿no? Y de todas maneras se crea el Estado. ¿Cómo se crea el Estado boliviano? Vean ustedes, ¿no? Es a partir el verdadero padre de la patria, del Estado boliviano, es el mariscal, ¿no? ¿No? Porque Sucre, cuando llega a Bolivia, ¿no? Sucre llega a Bolivia como comandante en jefe del Ejército Libertador y asume el dominio absoluto de las provincias de Perú, ¿no? Por mandato de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, Sucre, ¿qué hace? El 9 de febrero de 1925 convoca a una asamblea general
de las provincias del Alto Perú. Es el punto inicial para la creación del Estado Nacional Republicano. Es, aquí, con decreto se crea el Estado boliviano a partir del decreto de febrero. Esto es muy importante. Después, ¿no? Los demás estados, mexicano, argentino, bueno, todos los estados se han creado a partir de la jurisdicción que tenían los virreinatos. ¿No? El punto inicial para que el Estado es decreto, ¿no? Y Bolivia, ¿a qué? ¿Cómo hay que crear Bolivia? Sino en un virreinato, es decir, parte del virreinato ¿no? O después fue parte del virreinato de Buenos Aires, ¿no? Entonces, esto es una historia importante. Perú, ¿no? Por las provincias pertenecen porque al virreinato de Lima. Los argentinos mandaron tres veces al ejército libertador argentino para liberar las provincias del Alto Perú, ¿no? Porque decían, las provincias del Alto Perú, ¿no? Son el argentino. Entonces, ¿qué pasaba con Bolivia? ¿No? Eh, bueno, dice, bueno, el mariscal Sucre, ¿no? En ese momento Bolívar estaba gobernando Perú. Dice, resulta que, ¿no? Perú está en este momento en guerra civil entre militares liberales y militares de la monarquía, ¿no? Se llama, no van a tener las propiedades de Perú. Pero también Argentina, cada provincia se ha hecho un estado, ¿no? No saben qué hacer, ¿no? Porque ya habían sido derrotados los ejércitos argentinos cuando llegaron al Alto Perú. Entonces dice, yo, ¿no? He convocado a la Asamblea de Diputados de la provincia, de las provincias del Alto Perú, para que ellos decidan su suerte. ¿Van a pertenecer a Perú? ¿Van a pertenecer a Argentina? ¿O van a ser independientes? ¿No? Y resulta que la Asamblea de Diputados declara la independencia del país, ni con Argentina ni con Perú. Entonces, aquí con calma van a leer esto, como José Antonio de Sucre, ¿no? Trae orden del Perú, el mando factual del Perú. ¿Y por qué del Perú? Porque estaba Bolívar gobernando Perú. Y bueno, decreta a partir del 9 de febrero, es el punto inicial, reitero, de la fundación del Estado boliviano. Claro, aquí está. La Asamblea de Diputados inicia sus actividades el 10 de julio de 1825 en la Casa de la Libertad. Se reunieron 39 diputados, integrando su directorio José Mariano Cezano, ¿no? Como presidente, José María Mendizábal, Antonio Mariano Moreno y José Ignacio Sanginés como diputados secretarios. Toditos estos caballeros eran pues
ya personas que habían convivido con la colonia, ¿no? Ahí van a ser la primera gran contradicción. ¿Conocen la Casa de la Libertad? No conocen, ¿no? ¿Han ido a Sucre varias veces? Sí. ¿Han visitado la Casa de la Libertad? No. Pero conozcan porque es ahí se ha fundado, ahí ha funcionado la Asamblea de Diputados y ahí se ha fundado el Estado boliviano. Entonces, Sucre presenta un informe a la Asamblea de Diputados, ¿no? ¿Qué hizo desde el que hubo a las provincias del Alto Perú hasta el momento en que la Asamblea de Diputados se reúne y la Asamblea de Diputados aprueba ese informe? Y es importante saber, ¿no? Que Sucre dice, eh, primero, que hemos encontrado un problema en el Alto Perú. Había una parte del ejército colonial que no llegó a rendirse y tuvimos em, que, que entrar en batalla con ellos para que puedan rendirse, ¿no? Y después dice, invadieron los brasileros territorio de la que nosotros tuvimos que expulsar al ejército brasilero. Está en el informe de Sucre a la Asamblea General de Diputados. Y la Asamblea pues, recibe el informe no solamente de aspectos militares, sino también administrativos del mariscal Sucre en todo ese periodo y aprueba y le da muchas, y le felicita, ¿no? Otra vez se va a cortar juventud. Informe de Sucre a la Asamblea General. Con calmita y cómo el Estado, ¿no? Se va a organizar, es como tejer una chompa, poco a poco se organiza el Estado, ¿no? Dice, en lo político, ¿no? Como armándose minuto, cree a las juntas calificadoras la nominación de personas propuestas para que desempeñen en la administración pública, inaugurando el 27 de abril de 1825 la Corte Superior de Chuquisaca. Después van a, ¿no? Vean ustedes cómo va formando el Poder Judicial. Ya está formado el Poder Legislativo, ¿no? Sucre asume el Poder Ejecutivo, ¿no? Y ahora está formándose el Poder Judicial. Ese es el Estado, ¿no? El Estado. La política, Estado, ¿no? Y aquí hay una recapitulación de los aspectos importantes de Sucre, ¿no? ¿Qué hizo Sucre y todo eso? Entonces, ¿no? Es reiterativos que el 10 de julio la Asamblea aprueba el informe ¿de quién? Del comandante del Ejército Libertador, que está en Bolivia, Mariscal Sucre. Y otra que importante, 1926 se promulga la Constitución Política del Estado boliviano, sancionada por la Asamblea Constituyente, que constituye a la Asamblea General de Diputados, lo que les había dicho. Después se vuelve constituyente. Claro. ¿Qué hace la Asamblea Constituyente? Aprueba la Constitución Política del Estado. Bueno, esto es una referencia que tienen que saber, jóvenes, ¿no? Que Bolívar, ¿no? Manda, ¿no? Dice, junto al decreto de reconocimiento de la soberana voluntad de las provincias del Alto Perú, ¿no?
para declarar su independencia tanto de España como del Río de Perú. Aquí hay un reconocimiento de Bolívar. Y la ley del 9 de mayo de 1925, dictada por las... Esto es bien importante. ¿No? Había una, una incertidumbre, ¿no? O pertenecemos a Perú o pertenecemos a Argentina. ¿Qué va a pasar si nos declaramos libres? ¿No? Y esta es la clave. La ley del 9 de mayo de 1925, dictada por las provincias del Río de la Plata, cambian el escenario político del Alto Perú. Los convencionales del Río de la Plata, pese a sus discrepancias internas, lo único que estaban de acuerdo desde el principio era impedir cualquier acto de agregación del Alto Perú al Perú. Entonces, en síntesis, ese decreto dice, bueno, nosotros como Estado argentino, ¿no?, pueden declararse como ustedes gusten, pero no unirse al Perú. Entonces, eso da a los diputados la independencia de Bolivia, a crear el Estado boliviano, el 6 de agosto de 1925, ¿no?, que proclama la independencia del Alto Perú el 6 de agosto de 1800, esto ya sabemos, ¿no? Entonces, a ver, 5 minutos más. El Estado, el motín contra el mal. Después, miren ustedes, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? La primera contradicción que nace, que tiene Bolivia, ¿no?, que no tuvieron los otros países, ¿no?, es de que el discurso libertario, que nace con la Ilustración y que tiene como fundamento el liberalismo, y el liberalismo es la ideología del capitalismo, y el capitalismo entonces era un sistema económico que después va a crear un desarrollo en el mundo, ¿no? Eso es lo que reconocen los investigadores, ¿no? Entonces, en vez de tener ese capitalismo fuerte, ¿no?, los asambleístas no eran los terratenientes de Bolivia, sino estos comerciantes que se habían enriquecido con la colonia y se producen la colonia en Bolivia, ¿no? Y dan el golpe de Estado contra el Malvicar, ¿no? Esto han debido estudiar también, cómo se suceden los militares en ese periodo y bueno, obligan a Sucre, que estaba eh, empezando a formar un estado, un estado libre, un estado prácticamente aplicando la ideología liberal de los libertadores, ¿no? Resulta que el ejército boliviano que Sucre había creado, ¿no?, entra trae Sucre y hace un pacto con el ejército peruano, ¿no? Ese pacto se llama el Tratado de Pisa. ¿Y qué es el Tratado de Pisa? ¿No? El 7 de julio de 1828. Dice, miren este. Bueno, señores, ¿quieren ustedes que no invade el ejército al territorio boliviano? No, dicen los militares bolivianos, ¿no? Entonces dicen los militares peruanos, de momento no vamos a invadir, porque después invaden, ¿no? Pero tiene que dejar de ser presidente el mariscal Sucre, ¿no? Sí, tiene que admitir su renuncia.
tienen que nombrar un gobierno provisional, y tienen que convocar a una asamblea, ¿no?, que se ocupe de volver a ver, modificar, declarar lo subsistente de la Constitución bolivariana, ¿no? Aquí dice, lo que sigue después es el caos en la gobernabilidad política y peor en la administración del Estado, ¿no? Porque ya, aquí se va a reproducir la contradicción: o Estado libre o Estado colonial, ¿no? Eh, Creo que no va a haber tiempo. Sí, entonces, con el Tratado de Piquiza se obliga a Sucre a renunciar, que había sido el que había ganado la batalla de Ayacucho y había gobernado Bolivia desde 1825 hasta 1828, y si en el texto está, aquí no se puso, pero les voy a proporcionar el texto. Dice que eh, el gobierno de Sucre realmente representaba la aplicación del proyecto político de los libertadores, pero estos, miren, hacen una asamblea y modifica la Constitución. ¿Cómo? Esencialmente volviendo al Estado boliviano, un Estado radical, un Estado que es subordinado a la religión católica. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Aquí lo vamos a ver, jóvenes. Muchas gracias por la participación. No sé qué. Aquí está. Yo estoy chalequeando con mis alumnos. Eh, Entonces, 45 participantes, ya saqué la captura de pantalla. ¿Ya? Voy a confiar en ustedes, volver a llamar lista. Voy a confiar en ustedes y vamos a programar el examen del primer parcial. Dos temas. El tema que avanzamos sobre la teoría del desarrollo político, y el tema 2, que es el tema 2 que acabamos de explicar, el tema del proyecto por los libertadores. Interesantísimo, ¿no? Ahí nacen los problemas bolivianos. Hasta el momento tenemos esa reproducción de contradicciones. Entonces, la con este tema, de dos terminas de examinar el primer parcial, del 1 y del 2. ¿Cuándo se terminar? A ver, Juventud, ya que ¿cuándo? Estamos el miércoles 19, quisiera avanzar, terminar el tema 2. 26 podríamos dar examen, no queda el 26. Seguro que no están. El hecho es un tipo, el que calla otorga. Entonces, como no dice nada, el 26 es examen parcial. Licenciado, buenas tardes. No se le escucha muy bien, licenciado. Tal vez por eso otros no le están escuchando muy bien. Entrecortado Sí, se Sí, oye. licenciado, no se escucha bien. Licenciado, está un poco bajo la señal. sí, 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 entiendo. Yo no sé qué voy a hacer. Es un problema de internet. Eso ya no depende de mí. Claro, aquí en el marcador del audio dice que hay problemas en el audio, pero eso no es problema del hardware de la computadora, sino es problema ¿no? Entonces decía, repito, el 19, el próximo miércoles, quisiera terminar el tema 2.
para que el 26 el examen del primer parcial. ¿Recuerdas ¿No? va a ser vía Moodle o cómo? Bueno, prefiero Moodle, que sea virtual. También estudiantes prefieren examen virtual. Entonces, no hay problema. No, queremos dar examen presencial, ¿no? Pero mejor es el examen virtual. Pero pongo examen virtual el 26, teoría. Y una semana después, ya no es examen, solamente se entrega del trabajo de investigación y del trabajo de extensión. ¿Sí? ¿Me han entendido? ¿Qué van a hacer en investigación? No se recuerdan. Yo a veces los estudiantes, pero no sé, no recuerdo. Pero yo ya les expliqué cómo va a ser en el primer parcial. ¿Recuerdan? En investigación tienen que presentar únicamente el título, problema de investigación, nada más. En media página pueda de qué va a ser la investigación, ¿no? Dije, puede ser política, o puede ser de medicina también, puede ser, ¿no? Pero no me engañen, porque hacen ustedes una especie de investigación para sus extensiones, ¿no? El problema del virus del mono, listo, y después me presentan, no, yo solamente el título, ¿ya? ¿Saben hacer títulos? Ha pasado la investigación, ¿no? Quiero hacerles título les estoy pidiendo. El título tiene que estar acotado, ¿ya? En tiempo y lugar, ¿no? Un título que quiero investigar, por ejemplo, la virus del mono en el hospital de Catavi, el año 2023. Eso sí se puede. Si digo la virus del mono, el virus del mono, así en general no se puede, ¿no? Pero si digo el virus del mono en el hospital de Uncía, el año 2023, eso puede. O si tengo documentos del año 22, también se puede. O si tengo documentos de hace 10 años, también se puede, pero acotado en tiempo y lugar. Cuanto más acotado esté en tiempo y lugar, ¿no? Mucho mejor. Eso yo califico, pondero muy bien, ¿no? Pues en vez de poner 2023, en el primer trimestre del 2023, más acotadito, mucho mejor, ¿no? En vez de poner problemas del virus del mono en el hospital de Uncía, que es un hospital grande, ¿no? Entonces, acotar, ¿no? Pueden acotar ya dirigiéndose únicamente a un sector de la población, ¿no? Los problemas del virus del mono en los cooperativistas de Juan del Valle. Eso sí, ¿no? Se puede. No hubo nada, no sé, pero explicar por qué no hubo ese virus del mono. No hay ninguna estadística al respecto, pero pensamos que, bueno, ya van a ver la investigación. Solamente eso, ¿no? Título y problema. ¿Cómo se hace el problema? ¿No? Eso también han debido estudiar el problema, ¿no? A partir del título nace el problema, ¿no? Título. A ver, estoy poniendo un ejemplo medio ideal, ¿no? El virus del mono en los cooperativistas, en los trabajadores mineros de la cooperativa
Juan del Valle. Entonces, ¿cuál es mi problema? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las causas del virus del mono en los cooperativistas de la cooperativa Juan del Valle de Yanegua el del 2023? A partir de ahí hago mi investigación. ¿Entienden? Más la población de problemas políticos, ¿no? Entonces, el conocimiento tienen los bachilleres del colegio curso, curso sexto, ¿no? Sexto A, estoy limitando, no me estoy todos los, sino a los sexto A nada más, ¿no? A ver. Se estaba terminando mi... Entonces, así, ¿no? Ya, conociendo de los estudiantes sobre las devoluciones 52, ¿no? ¿De qué estudiantes? Limitadito, del curso sexto A del colegio siglo XX. Eso sí se puede hacer, ¿no? Entonces, ya, hacen el problema de investigación. Sale del título. ¿Cuál el conocimiento de los estudiantes del colegio de sexto curso del colegio siglo XX América en el año 2023 sobre la devolución nacional del 52? Entonces después van a preparar su investigación. Es muy bonito, pueden hacer de esa manera también, ¿no? Entonces, todo cualquier pregunta, háganme al grupo de WhatsApp, les voy a responder, ¿ya? Ahora, sobre el Moodle, estoy preguntando yo a todos los cursos, a ustedes también les pregunto, que ya son prácticamente profesionales. ¿Tienen el Moodle ahora, este curso, como tenían el año pasado, o no tienen todavía? El audio no les hace escuchar. La respuesta es que no tienen, todavía no tienen. Entonces yo mañana voy a ir a la dirección académica y voy a preguntar por qué no hay Moodle todavía. Ya vamos a entrar al primer partido, ya tenemos que tener instalado el Moodle, ¿no? Los docentes en sus en sus laptops, y ustedes en sus laptops o en sus celulares tienen que tener el Moodle, ¿no? Entonces voy a preguntar qué está pasando, pero tiene que haber ya el Moodle. ¿Me han entendido? No me han entendido porque el audio está muy mal. Se puede entrar vía Bueno, internet, mal todos podemos acceder a ello. Solamente es cosa de subir al ingeniero de TIC y que lo habilite, digamos, para su clase y normal podemos dar nosotros nuestro parcial por ahí. sí, voy a ir mañana a la dirección académica y también voy a ir al de TIC, ¿no? Y voy a pedir que habiliten el Moodle ya. Si no han habilitado, ya deberían haber habilitado, pero a nosotros, a mí particularmente, no me han habilitado. Y he preguntado, esta mañana he preguntado, dijeron que no tienen todavía Moodle, ¿no? Entonces, mañana voy a ver qué está pasando. Y les voy a informar por grupo de WhatsApp. ¿Listo, jóvenes? Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Lo vamos a dejar aquí. Ya saben la fecha del examen, lo que tienen que hacer en investigación, lo que tienen que hacer en extensión, que van a entregar una semana de examen teórico, el trabajo de investigación y el trabajo de extensión. ¿Qué van a hacer en extensión? ¿No?
solamente las características del objeto de investigación. Si mi objeto de investigación son los estudiantes del curso primero A, del curso sexto A del Colegio Siglo XX América, entonces características. El curso está formado por tantos estudiantes, ellos tienen son de la promoción y en la promoción están preparando las siguientes actividades, un poco conocer al grupo, al objeto de investigación. Si están haciendo de los mineros, ¿no? La cooperativa Juan del Valle ha sido fundada tal año, tiene la siguiente composición y la cuadrilla 22 está formado por tantos trabajadores y tiene esta forma de trabajo. Listo. Eso en media página pueden hacer, ¿ya? En síntesis, el trabajo de investigación y el trabajo de extensión en una página pueden hacer, ¿ya? Y eso lo van a mandar al Moodle, ¿ya? Una semana después del examen de teoría. Espero que me hayan entendido. De todas maneras, voy a entregar la grabación de la clase. Nos vemos. Chao, chao, jóvenes. Cuídense bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, luego, Carla. Lice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, joven. Hasta luego, Johnny. Hasta luego. Chao, chao.